Aguantamos y nos dieron nuestro oficio como Dios manda. No era un capricho, no era una rabieta. Marx Arriaga sale de la SEP tras recibir notificación de despido. Fiscalía de Zacatecas confirma que Ángel Aguilar y Cristian Nodal fueron escoltados tras quedar entre fuego cruzado. Javier Duarte es vinculado a proceso por peculado. 7 niños intoxicados en Puebla investigan presencia de fentanilo en puesto de comida. Suspenden contingencia ambiental por ozono en CDMX y Edomex. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y comenzamos con las noticias porque aquí le platicamos sobre cómo el jueves agentes de la Fuerza Reacción Inmediata fueron atacados a la altura del poblado de Tayahúa, esto en Zacatecas, a la altura del rancho El Soyote, propiedad de la familia Aguilar. Desde un inicio, el secretario de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes, confirmó que fue un ataque derivado de labores operativas de los agentes y que no se trató de una agresión contra la familia Aguilar. Además, negaron que Ángel Aguilar y Cristian Nodal estuvieran cerca. Pero bueno, ayer esto fue desmentido por el fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho, luego de confirmar que ambos cantantes sí fueron resguardados, fueron escoltados por fuerzas federales estatales hasta el Aeropuerto Internacional de Calera, luego de quedar en medio del enfrentamiento. Fue un mal momento, Omar, sí quiero ser muy enfático, muy específico. No fue una agresión en contra de la familia Aguilar, ni mucho menos un intento de secuestro, como incluso algunos medios intentaron de mencionar, pero también con una información errónea. Fue en las inmediaciones, ¿no? Muy cercano del rancho conocido como el Soyote. Sin embargo, en un mal momento, pertenecientes a la familia Aguilar, ¿no? Especialmente la hija del señor Pepe, iban en tránsito al aeropuerto. Les tocó presenciar la agresión que sufrió la policía estatal. Veremos que se deben llegar en sí a lado. ¿Nos podrá fijar de recibidos soportes en nombre? Aguantamos y nos dieron nuestro oficio como Dios manda. Gracias. Al PRI, al PAN, a los poderes, ¿no?, de este país. La matanza del 68, Aguas Blancas, los asesinatos de Nochixtlán. Miren, así fue como hace 5 días, justamente de estar atrincherada en su oficina del sector 6-1 en el edificio Avenida Universidad de la Secretaría de Educación Pública, Max Arriaga finalmente recibió su petición, el oficio de su destitución como titular de materias educativas. Todos se lo hemos estado informando. Cuando le notificaron su baja, él se aferró a abandonar su cargo, asegurando que su permanencia responde al cumplimiento de sus funciones y rechazó que fuera una toma de protesta. Compañera, ¿qué tal? Veremos que se deben llegar en sí a lado.
¿Nos podrá quitar de recibidos, por favor, si es tan amable? Aguantamos y nos dieron nuestro oficio como Dios manda. Y miren, antes de salir de las instalaciones, Arriaga leyó en voz alta un documento ante los medios de comunicación. Después lo firmó, quedando ya oficialmente notificada su separación del cargo. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando Arriaga salió de las instalaciones de la SEP. En uno de sus brazos llevaba sus pertenencias, en otro un cuadro del filósofo y economista Karl Marx. Y durante su recorrido recibió abrazos, sonrisas de sus compañeros, esto como una despedida. Al salir se dirigió a la estación del metro Coyoacán para irse a su casa en Texcoco, donde pasó la noche, y hoy a primera hora va a Ciudad Juárez, Chihuahua. Me acompañó en muchas aventuras ahí de regreso de Oaxaca, ¿no? Entonces me dije, me vas a acompañar el último día. Y momento de saludar a mi querido Quique. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oiga, le cuento que en la rata del día, vean nada más, este ladrón se hizo pasar por un cliente para robarse, ¿sabe qué? Unos tenis, y se escapó sin pagar. Ocurrió en una tienda de ropa en el centro de Cuautitlán, allá en el Estado de México, donde el joven entró con total tranquilidad, pidió medirse el par de zapatos, incluso hizo plática para no levantar sospechas, pero ¿qué cree? En un descuido de la vendedora se levantó y salió corriendo con los tenis puestos y pues obviamente les dejó los viejos, imagínense nada más. Y bueno, por supuesto, todo quedó grabado en cámaras de seguridad y se puede ver el rostro. Véanlo nada más a este jovencito. Autoridades ya revisan el video para identificarlo, mientras comerciantes advierten que este tipo de robos se ha vuelto cada vez más común. Si lo reconoce, denúncielo, ubíquelo, vea los tenis que se voló. En el puente conocido como Los Gringos, habitantes de Cuautitlán Izcalli retuvieron a un presunto asaltante de transporte público y vea nada más cómo lo dejaron. De acuerdo con el reporte, el sujeto se habría subido a robar a una combi. Sin embargo, los vecinos decidieron actuar y evitar que el presunto ladrón huyera, mientras esperaban la llegada de la policía municipal para realizar la detención formal. Y bueno, pues se le dieron unos golpecitos y unas cachetadas para que se fuera calientito al tanque. Miren esto, el cielo de Putian, en la provincia china de Fujian, se iluminó con cientos de fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo Lunar. El espectáculo en el marco del Festival de Primavera generó una enorme nube de luces, estruendos que causó asombro en redes sociales. De acuerdo con la tradición en China, las familias se reúnen para celebrar y ofrecer tributos al cielo, a la tierra y a sus ancestros. Una belleza. Y aquí en la capital, cientos de personas se reunieron en el barrio chino del centro histórico para recibir también el Año Nuevo Lunar, que en este ciclo 2026 está regido por el caballo de fuego. El Festival de Primavera transformó la zona con luces, con adornos tradicionales, atrayendo visitantes en busca de prosperidad, conocimiento sobre la cultura asiática. Esta celebración, que dura 15 días, continúa siendo uno de los puntos de encuentro cultural más importantes de la capital. Y atentos, hoy es miércoles de ceniza. Justamente este día coincide con el inicio del Ramadán, el mes sagrado del Islam, un hecho poco frecuente, donde dos tradiciones milenarias de ayuno y reflexión espiritual se encuentran en el calendario. Esta alineación ocurre aproximadamente cada 3 décadas, siendo la última en 1992 y en 2006, coincidiendo con el Año Nuevo Chino. Y de aquí nos movemos a Sinaloa en la jornada final del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026. El puerto recibió el crucero Royal Princess con casi 4,000 pasajeros y poco más de 1,000 tripulantes procedentes de Los Cabos. Según la Secretaría de Turismo, Mireya Sosa Osuna, esta visita generó una derrama económica superior a los 4 millones de pesos, consolidando el mes de febrero tan exitoso en 8 embarcaciones recibidas. Esta tendencia busca superar los resultados del 2025, año en el que Puerto recibió 124 cruceros, generó ingresos por 695 millones de pesos para la economía local. Y también en el norte, el gobierno de Nuevo León anunció que los alumnos de preparatoria y universidad tendrán una tarifa especial de 10 pesos en camiones del transporte público, esto en la zona metropolitana de Monterrey.
La medida forma parte del programa Ayudamos a los Estudiantes, que antes beneficiaba solamente a 110,000 alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Con esto están buscando apoyar la economía de los jóvenes y también, obviamente, pues de sus familias. Y de regreso a México, buenas noticias para la zona metropolitana del Valle de México. Tras 2 días de restricciones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspende la contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Desde las 6 de la tarde de ayer quedaron sin efecto las medidas extraordinarias, incluido el doble hoy no circula. Con esto, los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México podrán volver a circular con normalidad. La decisión se tomó tras las mejoras en las condiciones del aire. Y justo vamos a las calles de la Ciudad de México. Mi compañero Ricardo Vitela se encuentra en un punto de la capital. Ricardo, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, qué gusto saludarte. Mi querido Enrique Villanueva, también es un gustazo saludarte, amigos de esta mañana de Imagen SEA. Vámonos con la información vehicular, con imágenes de Juan Dimas en la zona del Paseo de la Reforma, aquí en la glorieta del Ángel de la Independencia. Ya nos apagaron la luz, la verdad es que el alumbrado público hace unos segundos ya se apagó, se ve un poco oscuro, pero la actividad vehicular es ya todavía tranquila hacia el área del Monumento al Caballito. Ahí van a encontrar ya algunos cortes a la vialidad. Están los preparativos por lo del simulacro de en punto de las 11 de la mañana, así que tómenlo en cuenta. El sentido opuesto de Reforma con dirección hacia el periférico y hacia las lomas de Chapultepec van a encontrar un avance sin problemas. Florencia saliendo ya de la avenida Chapultepec, de la colonia Juárez, la zona rosa, con dirección hacia Tier y hacia el circuito interior, van a encontrar un avance bastante bueno a esta hora de la mañana. Empieza a amanecer, empieza a sentirse un poquito el fresco, hay que abrigarse un poquito, pero recuerden que más tarde habrá pues sol y estará un poco la radiación solar alta, hay que cubrirse con gorrita o con algún tipo de cremita protectora para evitar alguna lesión en la piel. Es la información que tenemos, mi estimado Enrique, un abrazo y continuamos al pendiente. Muy importante lo que nos mencionas, muchísimas gracias, amigos, seguimos en contacto. Claro que sí, un abrazo. Buenos días. Buenos días. Oiga, y como nos lo decía con nuestro compañero Ricardo, recuerde que hoy, en punto de las 11 de la mañana, se va a activar la alerta sísmica como parte del simulacro regional en la Ciudad de México y el Estado de México. Más de 13,900 altavoces y las alertas de los celulares van a sonar de forma simultánea. Este ejercicio busca fortalecer la capacidad de respuesta ante un sismo real. Y mire, justamente mi compañero Atalo Mata nos va a dar algunas recomendaciones para saber qué hacer en caso de un sismo. Ya las sabemos muchas, pero otras no tantas. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Quique, buenos días. Pues sí, hay que tenerlas muy presentes estas recomendaciones. Son consejos muy útiles y muy básicos, ¿no?, para llevarlos a cabo durante el simulacro hoy a las 11 de la mañana. En la Ciudad de México y en el Estado de México, tanto en el hogar como en la oficina donde uno se encuentre, pues puede llevarlos a cabo, sobre todo para que las cosas salgan bien. Mira, vamos a enumerarlas y a continuación presentamos un gráfico en pantalla para que la gente pues lo tenga bien presente y lo pueda recordar. Sobre todo identificar zonas de menor riesgo, rutas de evacuación y salidas de emergencia. También cerrar llaves de gas, luz. Ayudar a niños, adultos mayores, mantener la calma y actuar con seriedad para evaluar nuestra capacidad de respuesta, caminar rápido pero sin correr, siguiendo las rutas señaladas y las instrucciones de personal de protección civil. Así que, bueno, pues hay más recomendaciones, como decías, pues hay que tenerlas presentes. Muchísimas gracias, mi querido Talo, hay que tenerlo en consideración. A las 11 de la mañana vamos a tener el simulacro, regresamos contigo más adelante, pero bueno, vamos a una pausa, tenemos todavía más información, no se vaya, está en Imagen Noticias con Paco Sea. Y un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el presunto desvío de 5 millones de pesos. Esto durante una audiencia de más de 10 horas en el reclusorio norte. El juez determinó que existen datos de prueba que lo señalan como responsable de ordenar la distracción de recursos federales destinados a personas vulnerables. Además, se le dictó prisión preventiva justificada, lo que podría extender su permanencia en la cárcel, pese a que estaba previsto, recuerden, que concluyera en este mes de abril su condena de 9 años. Y tras ser detenido en Guatemala, esto fue en el 2017, Duarte fue sentenciado en el 2018. Se le adjudicó el desvío de más de 62,000 millones de pesos de fondos públicos, incluyendo salud, educación, mediante una red de empresas fantasma. Aunque enfrentó otros procesos por peculado, desaparición forzada, estos ya fueron cancelados.
Y en tanto, la presidenta Sheinbaum anunció el envío de una nota de extrañamiento al Reino Unido tras otorgarse el asilo político a Karime Macías, ella exesposa de Javier Duarte. El asilo frena definitivamente su extradición a México, donde se le busca por un presunto fraude de más de 100 millones de pesos en el DIF de Veracruz. Sheinbaum cuestionó que se proteja a alguien acusada de corrupción y también señaló la opulencia con la que Macías vive en Londres, cuestionando el origen de esos recursos justamente. Por su parte, los abogados de Macías alegan que el delito ya prescribió y que las acusaciones se basaron en testimonios obtenidos bajo tortura. Entonces, esta persona que lleva ya bastante tiempo viviendo en Reino Unido, quién sabe con qué dinero, porque tener a los hijos allá, vivir en un lugar especial, pues ¿de dónde? Entonces, hoy se envía la carta diciendo que una mujer que está acusada de fraude y de corrupción, pues ¿cómo es posible que le den un asilo? Entonces sí estamos enviando una nota con este posicionamiento de extrañamiento, así se dice en términos diplomáticos. Así son las cosas y bueno, vamos a un resumen de información. Para blindar el sector de juegos y sorteos contra el lavado de dinero, la Lotería Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un convenio de colaboración. Bajo la dirección de Olivia Salomón y Omar Reyes, ambas instituciones realizarán capacitaciones, mesas de trabajo e intercambio de conocimientos para detectar recursos de procedencia ilícita. Jalisco despega hacia la justa deportiva con mayor conectividad internacional. La secretaria de Turismo, Michelle Friedman, confirmó una nueva ruta directa de Air Canada entre Montreal y Guadalajara con 3 frecuencias semanales. Además, para la temporada de verano, se duplicarán los vuelos de Vancouver a Puerto Vallarta. Esta expansión refuerza al Estado como una estrategia para los negocios y la carga aérea, aumentando su capacidad de asientos en un 18% respecto al año pasado. Para blindar a la capital ante sequías e inundaciones, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció una inversión histórica de 19,000 millones de pesos en infraestructura hídrica. De este monto, 7,000 millones se destinarán a 643 obras de drenaje, incluyendo tanques tormenta y jardines de lluvia en Coyoacán, rumbo al Mundial. Además, se rehabilitará la red de agua potable con tecnología robótica de mínima invasión para evitar zanjas y se activarán 100 nuevos puntos de infiltración para recuperar el acuífero. Aguantamos y nos dieron nuestro oficio como Dios manda. Policías y bomberos rescatan a 6 personas de un incendio en Azcapotzalco. Vine ya a declarar aquí ante la Fiscalía. Grecia Quirós denuncia a funcionarios presuntamente ligados con el asesinato de su esposo. Madre de Misael convoca a marcha tras su asesinato en Culiacán. ¿Dónde estuvieron cuando mi hijo pasó? Fiscalía de Sonora investiga golpiza contra exfuncionario de Guaymas. No era un capricho, no era una rabieta. Marc Sarriaga sale de la SEP tras recibir notificación de despido. Apenas están pasando las cizallas. Es que tienen protección en las ventanas del otro lado y no podían ingresar los bomberos. Escenas terribles, ¿eh? En Azcapotzalco, elementos de emergencia lograron rescatar a 6 personas atrapadas durante el incendio, esto en una casa de la colonia Presidente Madero. Ante toda esta intensidad de las llamas, la policía tuvo que romper un muro para acceder a la propiedad. Vamos a ver lo que pasó en verdad.
al único, háganse un lado. Pregúntale al niño si hay otro niño adentro. ¿Está tu hermana adentro, Sebas? ¿Hay otro niño adentro? No, Un incendio ocurrido al interior de una casa en la colonia Presidente Madero, en la alcaldía Azcapotzalco, movilizó a vecinos y cuerpos de emergencia, quienes lograron rescatar a 7 personas que se encontraban atrapadas dentro, entre ellos un niño de 10 años. ¡El niño! Al ver salir humo de la casa ubicada sobre calle Víctor Hernández Covarrubias, casi esquina con Gustavo J. Garmendia, los vecinos alertaron de inmediato a las autoridades. Mientras tanto, se organizaron para derribar una de las paredes de la casa en llamas. Eso sí. ¡Dale, jefe! ¡No la están quemando, jefe! No, pues bomberos nomás no llegan. Ahí está un niño y ahí está mamá, levanten a ese y acaben. Mientras vecinos y elementos de protección civil derribaban parte del muro para poder ingresar entre los barrotes, señoras que pedían que se apresuraran ya tenían listas cobijas mojadas para los oficiales que entrarían al rescate. Nomás es uno. Ya pásenle. ¡Agua, agua, agua! ¡Acá está la cobija con agua! ¡Acá está la cobija con agua! Tras varias súplicas, los oficiales lograron sacar a Sebastián, de 10 años, quien aparentemente se había desmayado por la inhalación de humo. ¡Apoyen al oficial! ¡Despacio! ¡Gracias, gracias! Cargado boca abajo, el oficial llevó a Sebas hasta la ambulancia que lo trasladaría al hospital pediátrico de Legaria, apoyado por la señora Lilia y una niña que le preguntó si había más menores dentro del inmueble. Lilia, por favor. ¿Qué pasó? Pregúntale al niño si hay otro niño adentro. ¿Está tu hermana adentro, Sebas? ¿Hay otro niño adentro? No. A pesar de su condición, Sebas, quien presentaba quemaduras en al menos 12% de su cuerpo, confirmó que su hermano Bruno no se encontraba dentro de la casa. ¿Está tu hermana adentro, Sebas? ¿Hay otro niño adentro? No. Ya con Sebas dentro de la ambulancia, los paramédicos de la Cruz Roja pidieron que un familiar lo acompañara. Sin embargo, la familia del pequeño seguía dentro de la casa, por lo que Lilia, una vecina, se ofreció para ir con él. ¿Quién es su familiar? No es el familiar, no es el familiar. Es él, el muchacho de allá, su tío. ¿Quién es su familiar? Finalmente, los paramédicos y un hombre presuntamente tío del menor permitieron que Lilia lo acompañara rumbo al hospital. Lilia, ¿te vas con él? Ella se va con él. Sí. Miren, vemos estas imágenes, pero también me da mucho gusto ser testigo de esta empatía, de estos valores solidarios de todas las personas que están ayudando y esperemos que el pequeño Sebastián se recupere muy pronto. Y bueno, en otros temas, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, anunció el ascenso inmediato de los policías involucrados en el rescate, justamente. Destacó la vocación de servicio, el riesgo físico asumido por los agentes, calificando sus acciones como un ejemplo de compromiso institucional. De acuerdo con el secretario, este reconocimiento busca incentivar la labor policial, resaltar la efectividad de la coordinación entre autoridades, ciudadanía en situaciones de emergencia, que fue justamente lo que vimos, esta solidaridad. Y bomberos de Toluca trabajaron para controlar un incendio dentro de una recicladora de madera en la colonia San Pablo Autopan. Esto está localizado en la calle José María Arteaga.
generó columnas de humo visibles a gran distancia, lo que movilizó a servicios de emergencia, a elementos de la Policía Estatal. Protección Civil del Estado de México informó que hasta el momento no se reportan víctimas ni ha sido necesario evacuar a los residentes de las zonas aledañas, para que estén muy pendientes. Y miren esto, una riña durante el carnaval de Guaymas dejó gravemente herido a Ulises Valenzuela Robles, ex coordinador municipal de vendedores ambulantes, quien fue golpeado por dos sujetos, uno de ellos presuntamente boxeador amateur, pero bueno, boxeador. El exfuncionario quedó inconsciente, fue trasladado al hospital, al IMSS Bienestar en Hermosillo, donde se reporta estable. Testigos aseguran que la agresión continuó pese a los gritos de auxilio, sin presencia de autoridades en el lugar. Imagínense, y esto en una celebración. No, y la música, todo lo que da, ¿qué tal? Bueno, tras estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se mantiene en curso una investigación por el delito de lesiones que tardan más de 15 días en sanar, que sí, en verdad ponen en peligro la vida. Son calificadas con alevosía y ventaja, así que esperemos que haya justicia. Y otro caso terrible, la Fiscalía de Puebla vinculó al grupo criminal La Barredora con el ataque armado en el bar Sala de Despecho, que dejó 3 muertos y 4 heridos, esto el pasado 14 de febrero. De acuerdo con las investigaciones, la agresión en la zona de Angelópolis fue planeada con un mes de anticipación por sujetos que rentaron un departamento cercano para vigilar a sus víctimas. Aunque hay 4 detenidos, las autoridades aún trabajan para determinar si existía una relación directa entre los fallecidos y la célula delictiva. Y un video difundido en redes sociales reveló agresiones físicas y amenazas de muerte cometidas por militares contra un joven en Eribán, Michoacán. Esto fue el pasado 16 de febrero. En la grabación de 14 minutos se observa a los elementos de las Fuerzas Armadas golpear a la víctima con una tabla de madera, azotar su cabeza contra las máquinas tragamonedas mientras intentaban obligarlo a confesar vínculos criminales bajo la frase "Somos la muerte". La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que los uniformados implicados pertenecen a los convoyes del Plan Michoacán y que el caso ya fue turnado al Ministerio Público. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó este martes que 3 personas fueron detenidas por su posible participación en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. Sin embargo, no abundó sobre las detenciones de los presuntos implicados en el homicidio doloso ocurrido el 1 de noviembre del 2025 en la plaza principal de Uruapan. Y mire, precisamente mientras las investigaciones avanzan para capturar a los autores materiales, el caso ha escalado al ámbito político tras las acciones legales emprendidas por la actual alcaldesa Grecia Quirós. La viuda de Manso interpuso una denuncia penal contra el senador Raúl Morón, el diputado Leonel Godoy y el exedil Ignacio Ocampo, todos integrantes de Morena. Quirós sostiene que el asesinato fue el punto máximo de una campaña de persecución política en contra de su esposo, exigiendo que la Fiscalía no descarte a los autores intelectuales dentro de su indagatoria. Denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos Equigua. Entonces, hoy vine ya a declarar aquí ante la Fiscalía con elementos, creo yo, suficientes para que se les pueda mandar llamar, se les pueda mandar declarar.
En otros temas nos vamos al Senado, en donde se aprobó que 12 elementos de Fuerzas Especiales de Estados Unidos ingresen armados a México para impartir capacitación táctica del 27 de febrero al 15 de julio de este año. Los entrenamientos sobre drones, francotiradores y medicina de combate se realizarán en el Estado de México y en Quintana Roo. La medida recibió 91 votos a favor y 6 abstenciones por parte de la oposición, que cuestionó la frecuencia de estas incursiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz miércoles, mitad de semana. Son las 7:14 de la mañana y aquí desde temprano les tenemos el pronóstico del tiempo para los próximos 3 días en la Ciudad de México. Los que vivimos aquí, ¿qué creen? Vamos a poder gozar de solecito, calorcito, temperaturas máximas de 29, mínima de 10 para el día de hoy. Mañana hay una ligera variación en la mínima, van a ser 9 grados, pero la máxima se mantiene en 29 para el jueves y lo mismo para el viernes. Así que 3 días de mucho sol en la Ciudad de México para que lo podamos aprovechar. Recuerden protegerse con un buen protector solar de amplio espectro. Para Guadalajara este miércoles 31 grados máxima, mínima 7. También por allá tienen mucho calor, el cielo está completamente despejado. El sol muy presente, muy picante. Jueves 31 grados máxima, mínima 7, prácticamente lo mismo de ayer y del miércoles. Viernes 31 grados máxima, mínima 8. También tenemos mucho calor en Guadalajara. Van a estar los cielos despejados, rico para que lo aprovechemos. Monterrey también con altas temperaturas, pero mínimas en 18, máxima 33. Algo de nubosidad dispersa también por allá. Para el jueves 36 grados máxima, mínima 18. Ojo aquí particularmente porque sube la temperatura hasta 36 grados para que estén bien hidratados. Viernes 34 grados máxima, mínima 19, el sol completamente presente y despejado los cielos allá en Monterrey. Así las condiciones estos próximos 3 días. Ahora nos vamos a las playas de la República Mexicana. En Boca del Río, Veracruz, este miércoles 28 grados máxima, mínima 20, cielo parcialmente despejado, algo de nubosidad, pero no hay presencia de lluvia y eso es importante. Jueves 30 grados máxima, mínima 20, prácticamente mismas condiciones. Y el viernes tenemos un viernes muy despejado, soleado para Boca del Río, Veracruz, 31 grados máxima, mínima 21. Vámonos a nuestra siguiente playa, Puerto Vallarta, este miércoles 30 grados máxima, mínima 17, va a estar completamente despejado, mucho calor también por allá, excelente momento para aprovechar la playa. Jueves 29 grados máxima, mínima 17, también mismas condiciones. Y el viernes 28 grados máxima, va a bajar un poquito y la mínima se mantiene en 17. 3 días también de cielos completamente despejados allá en Puerto Vallarta. Nos vamos a nuestra siguiente playa, Cozumel. También tienen altas temperaturas por allá, pero la variante son las nubes y probablemente algo de precipitaciones también. Miércoles 29 grados máxima, mínima 22. Para mañana 29 grados máxima, mínima 23. Y el viernes 29 grados máxima, mínima 23. 7 de la mañana con 21 minutos. Vean nada más este caso. 7 menores de edad fueron hospitalizados de emergencia por intoxicación. Esto fue en Huachinango, Puebla, tras consumir tamales en la colonia El Potro. Los niños de entre 2 y 11 años presentaron síntomas graves como vómito, desorientación y convulsiones. Tras realizar estudios toxicológicos, una niña de 10 años dio positivo a fentanilo, convirtiéndose en el caso más delicado de este incidente. De acuerdo con datos del Gobierno de México y una clínica especializada en Madrid, el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces que la morfina, y su uso ilícito está causando una crisis de salud pública. En menores, dosis mínimas pueden ser letales, provocando depresión respiratoria o somnolencia, pupilas contraídas y cianosis. Los niños suelen exponerse accidentalmente, por ejemplo, a parches usados, mientras que los adolescentes consumen pastillas falsificadas contaminadas. Además, el fentanilo genera adicción rápida y puede causar daños neurológicos y físicos permanentes. La Fiscalía de Chihuahua detuvo a Héctor David por el delito de trata, trabajo forzado y violación agravada contra menores. El modus operandi consistía en obligar a las víctimas a vender donas en la vía pública y someterlas a abusos físicos y sexuales. Tras la denuncia de 2 sobrevivientes en abril del 2025, se realizó una intervención en un rancho donde fueron localizados 15 jóvenes más. Actualmente este sujeto permanece bajo prisión preventiva mientras avanza el proceso. Y miren, sobre el sarampión, esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum informó un nuevo esquema de vacunación. Dijo que se enfocará en grupos prioritarios de 6 meses a 12 años de edad y de 13 a 49 que no tengan completo su esquema de vacunación
Se va a incluir a las personas de 50 años o más que no recuerden haber sido vacunados, pero bueno, creo que muchos recordamos si nos vacunaron o no en verdad. Detalló también que esta semana Sonora, Durango, Puebla y Tlaxcala se sumaron a la estrategia de vacunación. Y por su parte, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, insistió en que hay 27 millones de vacunas disponibles. Podría llegarse a 40 millones en los próximos meses, por lo que recomendó a la población no comprar más vacunas contra el sarampión. Son recomendaciones. Y también con respecto a las defunciones, se han confirmado 31 acumuladas en el 2025-2026, distribuidas en 8 estados. Estamos hablando de Chihuahua con 21 casos, Jalisco con 3, Durango con 2, mientras que en Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Chiapas y Sonora solo reportaron un caso. Y miren, el doctor Manuel Acuña Tobar, oncólogo especialista en el tratamiento integral del cáncer, nos acompaña el día de hoy, esta mañana, para hablar justamente de la importancia de algo muy importante, la prevención y el diagnóstico oportuno en mes de febrero de la concientización sobre el cáncer. Además, vamos a abordar también cómo el sarampión puede representar un riesgo muy grave para pacientes oncológicos con el sistema inmunológico debilitado y qué cuidados deben reforzar para evitar complicaciones. Bienvenido, doctor Manuel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Con mi querido Quique. Claro que sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias. Quique. Bueno, pues Doc, a ver, ¿cuáles son las prevenciones que deberían de tomar todos los pacientes que están bajo un tratamiento de cáncer con el riesgo que tenemos de tan baja vacunación del sarampión? Primero, tener en claro su cartilla de vacunación, ¿no? A veces es como las cosas básicas que, ¿y dónde la dejo mamá? Claro. Entonces, saber que tengamos las inmunizaciones completas, desde las más básicas, de las primeras, tuberculosis, rubiola, sarampión, pero tenemos 2 inmunizaciones, la que se da al año y el refuerzo. Entonces, teniendo esas 2 vacunas, generalmente tenemos una cobertura de inmunización del 97%, pero a veces al no saber o no tener esa cartilla, pues es muy importante al público en general y sobre todo a nuestros pacientes hacerles hincapié que se tienen que vacunar. Ahora, Aquí también aplica esa de menores de 49 y mayores de 50, ¿tienen menos riesgo? En general sí, pero es más importante sobre todo ese antecedente de tener la vacuna. Ahora, no en todo momento se la pueden poner. Un paciente que está en tratamiento oncológico, que acaba de recibir quimioterapia o está sobre radioterapia con sus efectos secundarios, quizás no sea tan prioritario vacunarse porque va a tener complicaciones probablemente por la inmunización y es mejor guardarlo, tenerlo alejado, tenerlo bien resguardado y después ponerle la inmunización. Doctor, aquí hay una también situación que tenemos que tener en cuenta. Solamente el 30% del cáncer en general puede prevenirse. Estoy hablando de que muchos son asintomáticos. ¿Qué pasa con esta combinación cuando llega el sarampión, que es este gran problema que tenemos en la actualidad? Claro, el problema es que esta cuestión de la prevención, o sea, la tenemos que hacer desde casa, desde que somos pequeños, ahorita que platicamos de hacer ejercicio, de comer bien, de no fumar, no tomar, etcétera. Entonces, pero el otro 60% pueden ser personas que están completamente asintomáticos, que son sanos, que no son diabéticos ni hipertensos y que viven una vida cotidiana al 100%, ¿no? Entonces, el conocer todos esta cuestión de nuestra inmunización es súper importante. ¿Qué tipo de cáncer podrían ser prevenibles, tanto como dice, con una vida mucho más activa y mucho más saludable, y también con una detección temprana? Tenemos ahora sistemas mucho más avanzados para poder hacer esta prevención. No es nada más, como decía el eslogan de los 90, comer frutas y verduras, sino, por ejemplo, ahora está la vacunación contra el VPH, ¿no? O sea, se puede poner la vacunación desde los 9 años a hombres y mujeres para prevenir de los serotipos más agresivos que producen cáncer cervicuterino. Y eso hace 30 años nosotros lo veíamos como ciencia ficción y ahora es una situación básica en nuestra población, ¿no? Otra es, por ejemplo, el detectar el Helicobacter pylori en una endoscopía y recibir tratamiento contra eso. Prevenimos cáncer de estómago. La vacuna contra la hepatitis previene cáncer de hígado. Entonces, y eso lo tenemos completamente a la mano. ¿Son mujeres más propensas que los hombres? En general sí, puesto que tenemos el cáncer de mama, que es el mucho más frecuente sobre todos los demás cánceres, el cáncer cervicuterino, que todavía sigue pasando en nuestra población. Tenemos pacientes todavía de 30 años con cáncer cervicuterino. O sea, ¿Y en los hombres?
En los hombres tenemos cáncer de próstata, que depende completamente de nuestras hormonas, y uno que está pues muy sonado con esto de la muerte muy reciente de un actor muy conocido por cáncer de colon antes de los 50 años. El cáncer colorectal está atacando y es de los que hemos visto que va en subida su incidencia a pesar de todas las medidas que tenemos de prevención. Y de Dawson Creek. Sí, exactamente. Sí. Y eso tendría que ver porque a los hombres nos cuesta más trabajo acudir al médico para una revisión, ¿o es fortuito? Sí, y eso lo menciono todos los días en la consulta. O sea, el género femenino tiene el apoyo del ginecólogo año con año, ya de una manera tradicional, y él pone el ultrasonido, es un ultrasonido ginecológico, un ultrasonido mamario, inclusive un ultrasonido de tiroides. Y el hombre, pues hasta que se vuelve hipertenso diabético o que va con el urólogo después de los 50 años, es cuando ya tiene un médico de cabecera. Entonces, es una pérdida de tiempo muy importante. Muchas gracias, doctor. Y mejor tenerlo, y no únicamente en este mes, obviamente estamos hablando de un mes mundial para la prevención, para la concientización. Es siempre, toda la vida. Es correcto. Así, muchísimas gracias. No, gracias. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. En otras noticias le cuento que nos vamos al centro histórico. José Antonio García tiene todos los detalles del operativo que se va a desplegar en un par de horas. Mi querido Pepe Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Efectivamente, estamos aquí en la Avenida Juárez, al cruce con el Paseo de la Reforma. Aquí en este lugar donde, bueno, pues va a ser uno de los escenarios importantes para la realización de este primer simulacro 2026, con una hipótesis de un sismo de 7.2 grados en Pinotepa, en el estado de Oaxaca. O sea, sería un sismo similar al que ocurrió en el 2017 aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues están llegando todos los servicios de emergencia que van a participar aquí en este escenario importante, porque pues aquí esta hipótesis habrá rescate de personas en estructuras colapsadas, habrá rescate de personas en vehículos atrapadas, habrá un rescate vertical de un edificio, habrá también pues un escenario en el que se derramen sustancias peligrosas. Vemos que está llegando el equipo especial de este denominado USAR, que es una unidad de rescate, de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de la Secretaría de Marina. Está el Ejército Mexicano, está la Cruz Roja Mexicana, también con este equipo muy especializado USAR. Está el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y desde luego pues estarán también aquí los bomberos de la Ciudad de México. Va a descender un helicóptero Cóndor aquí en este lugar para trasladar a víctimas, supuestas víctimas aquí, y las va a trasladar a un hospital que tenga recepción con helipuerto. Así que bueno, pues esto será a las 11 de la mañana, pero por lo pronto, bueno, pues ya se está desarrollando aquí toda pues esta logística, el cierre de la Avenida Juárez a partir del Paseo de la Reforma. Así es que, bueno, pues será este primer simulacro. Será este primer simulacro 2026 aquí en la Ciudad de México. Enrique. Pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Pepe Toño. Como bien dices, un gran despliegue de esta emergencia en los sistemas de rescate, también de policía, para que no nos agarre con los dedos en la puerta. Algo que ya sabemos, que ya todos tenemos que tomar con toda seriedad. Y vamos a ver qué tal funcionan tanto las alertas de los celulares como los altavoces. Y ojo, una recomendación muy importante. Si usted nota que el altavoz que tiene cerca de la oficina de su casa no suena, repórtelo al 911. Pepe Toño, muchísimas gracias. Estamos para servirte, buen día. Te mando un abrazo, Pepe Toño. Y bueno, pues en otras noticias le cuento que un fuerte choque entre dos unidades de carga provocó el cierre total de la autopista Chamapa-Lechería. Ve nada más, a la altura del kilómetro 10, cerca de la caseta de Nicolás Romero. El incidente ocurrió cuando un tráiler de plataforma intentó incorporarse a los carriles centrales tras salir de un retorno, impactando de costado a una unidad, proyectándola contra la malla metálica. El accidente generó retrasos de hasta 2 horas para los conductores con dirección a Lechería y Tultitlán. Por fortuna, no hubo lesionados. Pues mire, un hombre murió
esta mañana al interior de su automóvil sobre circuito interior, esto en el cruce con Juan de la Barrera, Alcaldía Cuauhtémoc. El cuerpo fue hallado dentro de la unidad, la cual presentaba un impacto de una roca en el parabrisas. Al lugar llegaron servicios periciales para realizar el levantamiento y recolectar indicios que esclarezcan si el golpe fue provocado o fue un incidente distinto. El suceso provocó afectaciones viales de consideración en los carriles laterales, mientras elementos de la Secretaría de Seguridad resguardan la zona para las diligencias correspondientes. Y bueno, vamos a una pausa, pero no se vaya. Tenemos perritos el día de hoy. Marlene le tendrá todos los detalles de cómo, dónde y cuáles serán los que usted se puede llevar a su casa. Estamos en Imagen Noticias con Francisco Sea. Son las 7:34. Ahorita nos vemos. Y regresamos con mi querido Atalo Mata. ¿Dónde andas, Atalo? Ahora, tapadito, qué bueno, ¿eh? Porque Mona, ¿cómo estás? Me preocupas. Muy buenos días, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Cómo andas, mi Ahí Atalo? espero ya me escuches bien. Bien, muchas gracias. Oye, pues fíjate que estamos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, aquí en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Polvo eres y en polvo te convertirás, así es la creencia aquí en todo lo que es la comunidad católica, cristiano-católica en nuestro país. Principalmente aquí pueden venir después de las 8 de la mañana a imponerse la ceniza. Hoy es miércoles de ceniza, se adelantó la cuaresma incluso, y pues tendremos los católicos que venir y cumplir con este procedimiento que es tan importante para la Iglesia Católica. Muy buenos días, padre. Estamos con el padre Víctor Altamirano, quien nos recibe aquí en esta parroquia muy amablemente. ¿Cómo le va? Bien. Oiga, pues entonces van a tener unas actividades a partir de ya unos minutos para poder posteriormente imponer la ceniza, ¿verdad? Sí, a partir de las 8 tenemos la misa para bendición de la ceniza y dentro del rito se impone a los fieles como signo de inicio de cuaresma, que nos recuerda precisamente nuestra pequeñez, nuestro paso por la tierra, y como lo decimos en la imposición de la ceniza, polvo eres y en polvo te convertirás. Nos recuerda que la muerte es parte esencial de nuestra vida, pero no como una situación lúgubre, sino una oportunidad de aprovechar la vida en todo momento. Le pido a mi compañero Julio Cajero que nos muestre de este lado, con permiso, padre. Pues ya está lista ahí la ceniza, ¿verdad? Entonces la gente, ¿cuál va a ser la dinámica? Van a ir entrando y tienen que hacer fila, pues como es tradicional. Sí, la ceniza, como ya está ahí dispuesta con el agua bendita, va a ser bendecida según el rito. Después ya los fieles, después de la misa, estarán circulando. Habrá cantos religiosos, reflexiones que nos ayuden a esa toma de conciencia para llegar a una verdadera conversión. Muy bien. Padre, pues le agradezco mucho y pues la dirección aquí, Serapio Rendón, ¿verdad? Para que vengan. Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael, Colonia Centro. Muy bien. Muchas gracias, padre. De nada. Que tenga buen miércoles de ceniza. Pues ahí está la información, Mona. Hay que tomar ceniza para todos los interesados y la comunidad católica. Así es, mi querido Atalo. Muchísimas gracias y te vemos en un momento. Regresamos. Dos perritos hermosos en busca de un hogar, dispuestos a compartir todo ese amor que tienen acumulado. Está con nosotros Mango y Lola, perritos que, bueno, pues nos van a platicar justamente sus rescatistas, Teresina y Janine, de Cero Abandonados, qué hay que hacer para adoptarlos. Pero antes, cuéntame sus historias, ¿de dónde vienen estos pequeños? Gracias por la invitación. Lo Gracias primero a que ti. todo, Mango viene de una camada de Real del Monte de su mamá y 5 bebés. No entiendo por qué se nos quedó tanto tiempo, ya tiene como 2 años. Es muy grande, pero es muy noble, es muy lindo y se porta muy bien. A veces los perros más grandes caben en los espacios más pequeños. Totalmente, y más si se portan así de bien. Ni Roberto pudo alebrestarlo, fíjense. Y Lola viene también de Real del Monte. Estaba con otros perritos, pero nos la dieron para que la diéramos en adopción y también ya tiene más o menos 2 años, tienen ambos.
¿Cómo se comporta Lola con los demás perros, con gatos, niños? Con gatos y perros se lleva muy bien, con niños también. ¿Y Mango? También, por lo menos con gatos no sé Mango, pero con perros y con niños, bien. Esto es importante porque luego mucha gente puede creer que por el tamaño, no, ay, no, tengo niños, ¿qué tal si los muerde? Bueno, si ya ha estado con niños y ha tenido, ven, qué tranquilo, ha tenido este comportamiento, pues está muy bien. Ahora, cuénteme de Cero Abandonados, ¿cómo surge este proyecto? Bueno, Cero Abandonados es una agrupación que nos dedicamos a ayudar a animales, no nada más perritos, sino también gatos, pájaros, o sea, lo que podamos hacer. Y somos una agrupación independiente, es decir, absolutamente todo lo que hacemos lo hacemos a través de nuestros propios medios. Y pues eso, Teresina es la fundadora. Es un grupo, empezó en Santiago de Chile, con mis amigos de allá que nos estarán viendo también. Y ahora continúa en México para ayudar lo más que podamos, pero desde luego siempre con calidad para los rescatados. O sea, ustedes reciben donativos para poder ayudar a los perritos y a los gatitos y a los demás animales. Pues si se puede, sí, aunque no es la idea, no están en venta, o sea, asumo lo que sea necesario. Ahora, ¿cuántos perritos tienen? ¿Cuántos gatitos? Tenemos aproximadamente 30 perros en total, pero están en hoteles, están en hogares temporales, todos tienen buena calidad, no están en refugios. Y gatos directamente no tengo, pero de mi grupo hay personas que tienen gatitos. Perfecto, pues miren, aquí está apareciendo este código QR para que lo escaneen y puedan seguirlos en todas sus redes. Está apareciendo en pantalla justamente el código para que lo sigan en sus redes y quienes estén interesados en adoptar ya sea Mango, a Lola o algún otro perrito que tengan, pues las contacten. Gracias, chicas. No, gracias a ti por la oportunidad, por el espacio. A ustedes y diles, adóptenme porque soy muy buena. Gracias. Oigan, y bueno, en otras noticias lamentables, la verdad, digo, la gente que amamos a los animales y tenemos animalitos, vamos a entender perfecto y nos da muchísima tristeza comunicarles que lamentablemente falleció el perrito más famoso de Puebla, Tommy Armenta, el perrito del gobernador Alejandro Armenta. Era un labrador de 10 años, era director honorífico y miembro del patronato del Instituto de Bienestar Animal. Fue muy popular por haber sido visto acompañando al mandatario. En la mayoría de sus eventos, de sus recorridos, había fotografías, publicaciones, incluso llegó a venir aquí al programa un perrito lindísimo. Así que, gobernador, lamentamos muchísimo esta pérdida. Nosotros que amamos a los animales entendemos perfecto el dolor por el que se pasa y le mandamos un abrazo con todo nuestro cariño. Ay, qué triste noticia, Marlene, en verdad. Y le mando todo mi cariño al señor Armenta por justamente el amor que le tenía a su perrito Tommy. Y vamos con mi Pau Rojas. Se nos fue aquel, no sé a qué rumbos, Hola, el Francisco qué Sea. gusto me da saludarlos. No. Miren nada más. Tú desde también. Qué lugar tan hermoso. Estoy de verdad que emocionada y llenándome los ojos de belleza en el Museo de Arte de Querétaro. He venido hasta aquí para compartirles desde luego toda la información importante. Estoy atenta a lo que ocurre en la SEP, donde ya finalmente se salió de su oficina Marx Arriaga. Atenta también a esta nueva situación del exgobernador de Veracruz, Duarte, pero sobre todo con toda la intención y las ganas de compartirles buenas noticias desde esta bellísima ciudad de Querétaro y particularmente desde este recinto. Me va a encantar que me acompañen. Ahí vamos a estar, Pau. Vete a recorrer algunos viñedos que son preciosos. Tendrás un tiempecito por ahí. No me digas que no. Ya no me quiso escuchar. Ya no quiso escuchar ahí. Bueno, saludos. Ahí estaremos, mi Pau, por supuesto, hasta Querétaro. Y miren, expertos alentaron sobre la resistencia bacteriana por el uso excesivo de antibióticos como la principal amenaza sanitaria para 2050 en un webinar de laboratorios Kenner. Escuchen esto. Reconocidos infectólogos, investigadores y médicos especialistas se reunieron en Guadalajara en un webinar híbrido organizado por Laboratorios Kenner para abordar las innovaciones más recientes en el tratamiento de infecciones y, de manera crucial, la creciente problemática de la resistencia bacteriana en México. El infectólogo Alfredo Ponce de León destacó que la resistencia microbiana es un fenómeno evolutivo y ecológico que se está acelerando drásticamente por el uso excesivo de antibióticos. El mejor antibiótico es el que no se emplea. Si no lo necesitaste, no lo empleaste, no vas a generar más resistencia. La presión de selección va a hacer que cuando uses mucho antibiótico,
y se usa mucho antibiótico, las bacterias se hagan cada vez más resistentes. El infectólogo respaldó las proyecciones del Kenner Academy y advirtió que para el año 2050 la resistencia bacteriana será la primera causa de muerte a nivel mundial, con un estimado de 10 millones de fallecimientos. En donde va a atacar peor, que eso sí es ya cuantificable ahora, si se sigue igual la tendencia, va a ser en el sudeste de Asia y en América Latina. De hecho, el África subsahariana, que es la región, digamos, más pobre del mundo, va a estar mejor que nosotros. Juan Pablo Mañón Suárez, director general de Laboratorios Kenner, enfatizó el esfuerzo de la compañía por mantenerse a la vanguardia en una industria altamente competitiva y su papel en el abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, resaltó que su contribución va más allá de la fabricación. Queremos contribuir a que exista un mayor entendimiento de la resistencia bacteriana a través de la educación médica continua a los profesionales de la salud. De tal forma que a través de las ponencias que se llevan a cabo dentro de Kenner Academy se logre comprender un poco más la problemática que está viviendo el país y el mundo. Otros especialistas complementaron la visión del problema. La resistencia es un proceso natural, es parte de la evolución de las bacterias conforme va pasando el tiempo, pero estas resistencias se pueden acelerar o perpetuar por el uso indiscriminado de antibióticos, por los tratamientos prolongados, entre otras razones. El laboratorio de microbiología pues tiene una función primordial justamente para entregar informes a los médicos que les permitan tomar decisiones importantes sobre los pacientes. Finalmente, el consenso de los expertos se centró en la necesidad de generar una conciencia no solo médica, sino social sobre la importancia de la vacunación, la higiene de manos y para la población en general, evitar la automedicación. Por su parte, el compromiso de Laboratorios Kenner, canalizado a través de iniciativas como Kenner Academy, se posiciona como un pilar vital al fortalecer la educación médica continua y promover la conciencia social, a fin de revertir la tendencia de la resistencia antimicrobiana. Para Imagen, Brenda Salas. Y miren, así fue como a 5 días de estar atrincherado en su oficina del sector 6.1 en el edificio de Avenida Universidad de la Secretaría de Educación Pública, Max Arriaga finalmente recibió su petición. Recibió el oficio de su destitución como titular de materias educativas. Todos se lo hemos estado informando y cuando le notificaron su baja, él se aferró a abandonar su cargo, asegurando que su permanencia responde al cumplimiento de sus funciones y rechazó que fuera una toma de protesta. Compañera, ¿qué tal? Vernos pues hay un lugar en sí, ¿nos podrá quedar de recibidos, doctor, si es amable? Aguantamos y nos dieron nuestro oficio como Dios manda. A ver, antes de salir de las instalaciones, Arriaga leyó en voz alta el documento ante los medios de comunicación. Después lo firmó, quedando oficialmente notificada su separación del cargo. Ahí está. Y eran cerca de las 4 de la tarde cuando Arriaga salió de las instalaciones de la SEP. En uno de sus brazos llevaba sus pertenencias, en otro un cuadro del filósofo economista Karl Marx. Durante su recorrido, recibió abrazos, sonrisas de sus compañeros como despedida y al salir se dirigió a la estación del Metro Coyoacán para irse a su casa en Texcoco. Ahí pasó la noche y hoy a primera hora irá a Ciudad Juárez, Chihuahua. Me acompañó en muchas aventuras ahí de regreso de Oaxaca, ¿no? Entonces me dije, me vas a acompañar el último día. ¿Y será que estamos ante el sucesor de Vasconcelos o simplemente aprovechó sus 3 minutos de fama para sacar raja política? Mi querido Paco Padilla, ¿cómo estás? Analizaremos el rostro del polémico Max Arriaga. Así es, Quique, no sabemos si el juicio es el juicio de las redes o el mismo rostro es su autojuicio. Ahorita lo vamos a analizar, ¿no? ¿Qué opinamos? Vemos que tiene firmeza ideológica o cerrazón de ideas. Puede ser cualquiera de las dos. Su marco de rostro es anguloso y también cuadrado. Entonces, alguien que tiene las ideas cuadradas, cerradas, difícilmente lo vas a hacer cambiar y caer en una situación de arreglo o convenio, ¿no?
Vemos que también tiene la cuestión de la frente. En la frente vemos que tiene la terquedad y la testarudez. Vemos que tiene las protuberancias. Es terco y testarudo, como ya lo vimos, ya lo demostró. Y claramente su rostro nos lo dice. ¿La testadurez se marca? La testa es arriba de las cejas. Esa es la testa. Y es un, o sea que entre más frentones, más tercos. No, es simplemente las protuberancias que puedes tener aquí te hacen terco, ¿no? Es incluso, dicen, el rostro del nerdental, ¿no? El nerdental que tiene la terquedad absoluta, se puede ver la protuberancia que la tiene claramente. Exacto. Luego vemos también el aspecto de la mirada. En la mirada vemos que es una mirada que tiene un aspecto de estar desafiante y a la defensiva. Es alguien que está en alerta constante y al mismo tiempo concentrado. Eso hace que sea una persona que pues finalmente pueda tener ahí un sesgo también importante de estar observando de más las cosas, ver lo que no está sucediendo y en su cabeza piensa que hay otra situación. Por eso fue que decía que necesitaba la renuncia por escrito, porque seguramente le iban a colgar milagritos. Claro, claro, y porque finalmente pensaba que iba a ser otra situación. Un rasgo de posible consumo, cansancio, eso es importante, lo vemos en sus ojeras. Las ojeras, como siempre lo decimos, son bien chismosas y nos dicen la información. Y bueno, puede ser cualquiera de los dos. Vemos que ese grisáceo, cafezáceo que se le alcanza a ver, pues no es un aspecto como positivo en ese sentido. No, y además se pasó 4 días en su oficina, seguramente no, también. Y las demás imágenes que podemos ver, vemos que claramente sí, a lo mejor sí es una persona que trabaja mucho, también hay que darle el beneficio de la duda. Estaba presumiendo que cuando estuvo con los libros de texto se pasó semanas en su oficina, entonces que esos 4 días era cualquier cosa para él. Exactamente. Y vemos una combinación emocional de contenida e intelectualidad. Está contenido, vemos que todo lo demás del marco que puede ser anguloso, vemos que la carnosidad la tiene justo en la parte media, lo que se le puede ver más carnosito, y pues vemos que esa emocionalidad puede ser también el aspecto que le da el sesgo que están diciendo ahorita, ¿no? Que posible narcisismo y todo, pues bueno, le gusta el reconocimiento y pues la forma de autorreconocerse es lo que estamos viendo que está sucediendo. Que también por ahí sería interesante ver si hay una relación de que por eso le gusta tanto el marxismo y el comunismo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, el aspecto ideológico que lo tiene también en esa frente, que la tiene desarrollada, como bien decíamos. Y la frustración y desconfianza lo vemos en los labios amoratados. Es alguien que constantemente se ve que está haciendo un poquito de coraje, alguien corajudo, porque cambia la coloración. Tú cuando te enojas lo primero que haces es jalar aire, y cuando jalas aire cierras la boca y aprietas los labios y los vas rompiendo los vasos sanguíneos, ¿no? Que tenemos en los labios. Y bueno, él tiene esa situación también en la boca. Y pues bueno, al final nos vamos a hacer una conclusión clara. Tiene una ambivalencia, es una persona con ambivalencia, necesidad de llamar la atención o bajo interés en agradar, que también pues no son aspectos completamente positivos. Y pues bueno, finalmente está buscando confronta, choque, no convenio, no arreglo. Y pues bueno, ya lo vimos claramente. Ya lo vimos con el policía, cuando se puso loco, que no quería arreglar nada. Pero bueno, muchísimas gracias, Paco. Gracias, Quique. Vamos ahora con Mona. Pues aquí con todos los hermanos, Dios. Que regresamos con Ricardo Vitela. Vitela, que anda por ahí. ¿Dónde estás, mi querido Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Mona. Rápidamente, una mujer hace unos minutos fue atropellada por esta camioneta que tengo aquí a mi espalda, aquí en Fortuna y Politécnico, Alcaldía Gustavo Madero, paramédicos del ERUM. Ya la trasladan aquí a unos cuantos metros a un hospital que es el Magdalena de las Salinas del IMSS. Va con un fuerte golpe en la cabeza, pero va estable, y ya los policías se van a hacer cargo de esta persona responsable del atropellamiento de esa mujer. Es la información que tenemos aquí en la zona norte de la Ciudad de México. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Esperemos que se recupere pronto. Y bueno, ya hermanos, nos vamos. Sigan a Cero Abandonados para que adopten a Mango y a Lola o a otros perritos. Síganlos. Simulacro a las 11. A Marlene también.